Hija, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar contigo. Sí, pa, dime. Hija, tengo una gran preocupación en mi corazón por esa relación sentimental que tienes con aquel joven y la verdad no quiero meterme en su relación ni mucho menos en la decisión que has tomado de rehacer tu vida con aquel joven. Pero nosotros como padres debemos orientarte en nuestra experiencia. Mira, hija, ese joven no te conviene. Te voy a decir por qué. Mira, uno como padre siempre en las palabras, en el comportamiento de las personas, uno analiza y se da cuenta qué clase de persona es. Y ese joven, escucha bien, mira, ese joven no tiene una casa, todavía está estudiando y yo pienso que ustedes no están preparados para formar un hogar. Te pido que escuches la voz de la experiencia y te tomes tu tiempo. ¿Qué te parece, hija? Ay, papá, pero a usted todo le parece malo, ¿no? Todo es malo, todo el mundo le cae mal, nadie le gusta. Yo quiero tomar mi decisión, esa es la decisión que yo quiero tomar. Yo siento que yo con él voy a ser feliz, yo me quiero ir a vivir con él. Y espérese, y usted ahí no puede decir nada, porque es la decisión que yo quiero tomar. Yo quiero irme a vivir con él. Hija, tómate tu tiempo. Papá, yo ya me siento en el tiempo indicado. Ok, amigos, después de haber visto la representación, creo que vamos a sacar muchas lecciones de allí para tu vida y para mi vida como padre. Quiero empezar primero leyendo un párrafo de una escritora cristiana muy famosa, la cual se llama Elena Germón de White, en uno de sus libros que titula Patriarcas y Profetas. En el capítulo del casamiento de Isaac, hay un enunciado muy importante que debemos leer y escuchar. Dice lo siguiente: los jóvenes creen con demasiada frecuencia que la entrega de sus afectos es un asunto en el cual tiene que consultarse únicamente a sí mismo. Un asunto en el cual no debe intervenir ni Dios ni los padres. Mucho antes de llegar a la edad madura, se creen competentes para hacer su propia elección sin la ayuda de sus padres. Suele bastarles unos años de matrimonio para convencerlos de su error, pero muchas veces es demasiado tarde para evitar las consecuencias perniciosas, la falta de sabiduría y dominio propio que los indujo a hacer una elección apresurada. Agrava el mal hasta que el matrimonio llega a ser un amargo yugo. Así han arruinado su felicidad en esta vida y en la esperanza de una vida venidera. Y escuchen bien, si hay un asunto que debe ser considerado cuidadosamente y en el cual debe buscar el consejo de personas experimentadas y de edad, es en el matrimonio. Importante capítulo, ¿no? Importante párrafo que nos amplía un poco el panorama de lo que vamos a estudiar en este día. Quiero empezar haciéndote una pregunta muy importante. La pregunta es la siguiente: ¿cree usted que es importante contar con la experiencia y la orientación de tus padres antes de unir tus sentimientos con una persona? ¿Lo crees así? Yo también lo creo. Puede ser que de pronto tú no tengas tus padres vivos, de pronto hayan muerto, pero también tenemos familiares, amigos de mucha experiencia a la cual puedes pedir un consejo y una orientación. Hoy queremos resaltar que
es muy importante antes de dar ese paso, que hay que darlo, consultar qué dice aquella persona de experiencia y qué dice la otra persona. Quiero también leerles rápidamente, antes de ir al desarrollo, una costumbre antigua que había en aquel entonces, que también nos va a ayudar a ilustrar un poco lo que vamos a ver. Escuchen bien. En los tiempos antiguos, los compromisos matrimoniales eran hechos generalmente por los padres. Y esta era la costumbre también entre los que adoraban a Dios. No se exigía a nadie que se casara con una persona a quien no pudiese amar. Y aquí viene lo importante. Pero al brindar sus afectos, los hijos eran guiados por el juicio de sus padres piadosos y experimentados. Obrar de otro modo era como deshonrar a los padres y hasta cometer un delito. Así que este libro nos ha dado un panorama muy importante y quiero resaltar dos puntos: experiencia y orientación. Quiere decir que esa experiencia de los padres va muy complementada con lo que ellos han vivido, por eso pueden orientarte. Y para ilustrar las enseñanzas que vamos a sacar hoy, he tomado dos personajes bíblicos muy importantes: Abraham y Isaac. Abraham y Isaac también, como padre e hijo, tenían una relación muy importante. Isaac llegó ya a la etapa donde se iba a casar, pero siempre contó con la experiencia de su padre. Así que vamos a resaltar tres puntos muy importantes. De Abraham vamos a resaltar la experiencia. También él como padre tenía unos temores. Y tercero, los anhelos que tenía él como padre. Y de Isaac vamos a resaltar dos cosas: por qué Isaac confiaba mucho en su padre y por qué le obedecía a cada uno de sus consejos. Así que vamos rápidamente a mirar la experiencia de Abraham. En la experiencia de Abraham como padre, él ya había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su tiempo, como muchas familias, como muchos jóvenes, prácticamente habían tenido fracasos en su hogar, cómo se habían mezclado prácticamente la simiente de Dios con la simiente del hombre. Y eso era algo catastrófico de lo que se vivía en aquel entonces, y Abraham lo pudo ver. Otra experiencia de Abraham fue en el momento en que Abraham se casó con Agar, la egipcia, la esclava que ellos tenían allí. Eso se le volvió a Abraham un caos. Ustedes ya más o menos conocen la historia, como Sara prácticamente le dijo a Abraham que tenía que sacar a esa mujer de allí porque el hijo de la egipcia miraba mal a Isaac. Así que Abraham, con todo el dolor de su corazón, tuvo que expulsar a la egipcia con su hijo. Y qué decir también de los lazos matrimoniales de Ismael y los de Lot. Ismael, que se mezcló con otras mujeres, tuvo otros casamientos, y Lot, que también encontró una mujer que fue la que permitió que tanto Abraham y Lot se separaran y los obreros de cada uno se pelearan, y todo eso lo causó la mujer de Lot. Saben, queridos amigos, Abraham tenía mucha experiencia que transmitirle a su hijo Isaac. Lo que vivió en su propio hogar, lo que miró afuera y también lo que pudo contemplar en su sobrino Lot y en su otro hijo Ismael. Queridos jóvenes, nosotros los padres sí podemos bajar a la edad de ustedes. ¿Saben por qué?
Podemos bajar a la edad de ustedes porque nosotros ya pasamos por esa etapa. Ustedes no pueden subir a la nuestra porque todavía no la han vivido. Le falta vivir. Así que es muy importante que ya después de que nosotros ya hemos cometido errores, ya hemos prácticamente tomado decisiones a la ligera, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Así que nosotros no queremos que ustedes vivan la misma vida o sufran las mismas consecuencias que nosotros hemos tenido. Querido joven, yo te llamo en este día que por favor escuches la experiencia de tu padre. Escucha la experiencia de tu madre. Y si no la tienes, sé que tienes algún familiar, algún hermano de iglesia, mayor, adulto, que ya ha vivido. Ve y consúltales a ellos. ¿Saben cómo le dicen en África a aquellas personas que ya tienen canas? Se llaman las bibliotecas ambulantes. A las bibliotecas ambulantes hay que ir a consultar, ir a leer su experiencia, escuchar su voz. Y prácticamente la voz de ellos no falla. Así que no te dejes guiar por lo que tú piensas, porque estamos en otro tiempo, no, porque te vas a estrellar con la vida y vas a llorar lágrimas vivas. La vida y las experiencias de otros son espejos que se nos colocan a diario a nosotros para que podamos ver lo que otros ya han vivido. Así que si hay algo que queremos nosotros como padres es el bien para ustedes. También Abraham tenía unos temores. ¿Cuáles son los temores que tenía Abraham frente a la decisión que Isaac iba a tomar? Uno de los temores que tenía es que los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría y la unión con ellos les conduciría a la idolatría. O sea, todo lo que estaba rodeando a Isaac eran jóvenes idólatras. Y si se unía con alguno de ellos, lo iba a llevar a la idolatría. Ese era un temor de Abraham. También tenía el temor Abraham que los efectos de la influencia corruptora que rodeaban a su hijo le fueran a afectar en su vida espiritual. Hay un versículo muy importante que se encuentra en 1 Corintios que quiero compartir con ustedes, que nos va a ayudar a entender este punto muy importante. 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 33, mira lo que dice: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sabes, querido amigo, nosotros como padres también tenemos temores. Nos encontramos en un mundo donde la juventud, la sociedad que tenemos hoy en día es una sociedad depravada, vendida a los placeres del mundo, a vivir la vida desordenada. Y nosotros como padres que nos hemos preocupado por inculcar en ustedes buenos principios que el Señor nos ha enseñado a nosotros, no queremos que esa corrupción que hay afuera o que de pronto mi hija o tu hijo vayan a encontrar a unirse con una persona que no tenga principios, que le vayan a golpearle a su hija, a que la estén maltratando, le den mala vida, la obliguen a hacer cosas que no son. Entonces nos toca que mirar con lupa muy bien quién es esa persona, de qué familia viene, con quién se va a unir, qué costumbres tienen. Esos son los temores y ustedes como hijos tienen que analizar que mi padre o mi madre se está preocupando porque él quiere que tú y yo como hijos podamos ser felices. Así que es muy importante en este tiempo, nos toca que mirar muy bien con quién te vas a unir. Por eso se necesita la voz de ¿qué? De la experiencia. La experiencia sabe. Acá en el Pacífico hay una costumbre.
que me cuentan mis abuelos, mi abuela, que cuando querían probar a la mujer ponían una escoba por allí en la entrada. Y si la mujer pasaba por encima de la escoba, entonces decía pues la voz de la experiencia, dice, no, esa mujer no sirve para el hogar, esa es una mujer cochina. Es una mujer cochina. Bueno, son acá saberes de acá al Pacífico, pero el de experiencia calcula las palabras, el comportamiento, si están los platos allí, no es acomedida. ¿Ustedes recuerdan cuando fue el siervo de Abraham y esa mujer le dio agua a los camellos? Los de experiencia siempre están con pequeños detalles analizando, así que es muy importante esa parte. Lo otro que quiero resaltar, lo último que quiero resaltar de Abraham, que podemos sacar una enseñanza, es que Abraham también tenía anhelos con su hijo Isaac. Y el anhelo de Abraham era que se casase con una persona que no lo vaya a apartar de la fe. Hay un anhelo muy importante también que nosotros tenemos como padres, que cuando ustedes se unan con una persona que comparta la misma fe. Usted se puede imaginar tú siendo temeroso de Dios y otra persona que no sea temeroso de Dios. Aguantarte una persona que llegue borracho a la casa, que vomite, que esté fumando delante de ti, de los niños, no tenga principio, eso se vuelve un caos. Es muy importante el anhelo de nosotros como padres que ustedes se unan con personas que tengan los mismos principios, que al menos puedan compartir los mismos objetivos de llegar al reino de los cielos. Quiero terminar entonces resaltando la parte de Isaac. Necesitamos Isaac como tú, que tú seas como Isaac, que confíen en la voz de la experiencia de su padre. Mira que Isaac confiaba en la sabiduría y el cariño de su padre y se conformaba con dejarle a él la solución del asunto, creyendo que Dios los guiará en la elección. Es algo que yo resalto de Isaac y que esperamos que ustedes también aprendan a confiar en la voz de la experiencia de sus padres. Pero hay una pregunta muy importante y quiero hablar ahora con los padres. Una pregunta, ¿cómo logró Abraham que Isaac obedeciera a la voz de su experiencia? Créanme que eso no se logra cuando ya el joven quiere tomar la decisión de irse. No, eso se logra con un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo con los hijos. Y si quizás tú no lo has hecho, te invito a que empieces a hacer ese proceso. Quiero terminar leyendo cómo hizo Abraham para que Isaac fuera obediente a él. Mira lo que dice. El respeto de Isaac por el juicio de su padre era resultado de su educación, que le había enseñado a amar la vida de obediencia. En la educación que le dio Abraham, que le enseñó a amar la vida de obediencia. Al mismo tiempo que Abraham exigía a sus hijos que respetasen la autoridad paterna, su vida diaria daba testimonio de que esta autoridad no era un dominio egoísta o arbitrario, sino que se basaba en el amor y procuraba su bienestar y su dicha. Así que, queridos amigos, necesitamos educar a nuestros hijos desde temprano, que ellos puedan captar cada vez que nosotros le digamos, eso no está bien, esa persona no la veo como la adecuada para tu vida, y ellos puedan obedecer, aunque se estén muriendo de amor, aunque se les quiera arrancar el corazón, pero ellos van a decir, pero primero es la voz de mi papá y mi mamá. Sí, porque los padres Dios los utiliza mucho en gran manera y porque nosotros los amamos a ustedes como hijos. Así que el llamado del Señor en este día es de que te tomes tu tiempo. Para todo hay tiempo, dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3. Tómate tu tiempo, termina tus ideales
Mira que Isaac se casó a los 40 años. Yo no te estoy diciendo que vas a llegar a los 40 años, pero va a llegar una edad donde ya tú puedes realizarte como persona y Dios, a través de tus padres, te ayudará a poner la persona que necesitas compartir con ella todos los años que te quedan por vivir en este mundo. Así que te invito a que seas obediente a la voz de tus padres y que estos consejos y la experiencia de Abraham nos sirvan para que podamos formar hogares de bendición y no de maldición. Dios te bendiga y Dios te guarde.